Bueno, muy buenas tardes a todos. Hoy, continuando con nuestra clase de asesoría legal de pymes, vamos a terminar de ver eh, algo de lo cual hemos hablado en estos últimos días, que es frente a esa denominación de empresa, la forma en la que se clasifica la empresa desde el punto de vista jurídico. Y sobre todo, quiero que hagamos una clase haciendo hincapié a los bienes mercantiles, que son aquellos que sirven al empresario para desarrollar su actividad, ¿vale? Lo que es la propiedad industrial, lo que es el establecimiento de comercio. Entonces, vamos a revisar ese punto. Entonces, les voy a pedir un favor, dejen el registro de su asistencia en el chat y mientras pongo la presentación. Y procedemos entonces a nuestra clase. Profe, John Obando se quedó sin internet y no puede. Bueno, bueno, me confirman si están viendo la presentación, por favor. Sí, profe. Listo. Bueno, inicialmente, para efectos de clarificar, que sí que hay unas personas que están en esta materia que también ven en contratación estatal, es importante tener en cuenta, digamos, qué tipo de empresas, que es algo que lo hemos venido analizando para entrar en este tema de los bienes mercantiles, existen o qué tipo de personas ejercen el comercio, ¿vale? Entonces, diremos que eventualmente en un proceso empresarial, en un emprendimiento empresarial, pues nosotros encontramos varios tipos, o mejor dicho, dos tipos de personas y estos a su vez tienen distintas manifestaciones. Entonces tenemos a la persona natural y la persona natural eh, tiene ese efecto de que puede ser una persona natural no comerciante desde el punto de vista formal, es decir, de que esté inscrito en Cámara de Comercio, y la persona natural comerciante, que es la que tiene el debido registro mercantil y un establecimiento de comercio, ¿vale? ¿Por qué es importante este tema por sobre el que vamos a hablar? Porque tiene una importancia manifiesta al momento de yo crear empresa. Cuando yo creo empresa, pues esas ideas, ese capital se va a materializar finalmente en lo que denominamos un establecimiento de comercio. O lo podemos hacer como persona jurídica, que es lo que abordamos hasta nuestra clase pasada, ¿ya? La formación de una sociedad. Esa sociedad puede ser unipersonal o pluripersonal. Entonces, dijimos que una persona jurídica unipersonal, pues puede ser la empresa unipersonal, que no es una sociedad, pero que hemos visto como forma de fracturar el patrimonio individual en dos patrimonios, el comercial y el personal, o la SAS, que puede ser de una sola persona, o la persona jurídica pluripersonal. ¿Y por qué partimos de estas definiciones? Porque se hace necesario entonces analizar, por ejemplo, cómo se evidencian estas personas ante el correspondiente registro mercantil. Entonces yo aquí tengo unos certificados del registro mercantil, ya que nos van a permitir evidenciar las diferencias sustanciales que existen en estas situaciones.
Entonces, me permiten, ahorita les voy a compartir acá. Entonces, hemos dicho que existe una persona natural no comerciante y una persona natural comerciante. ¿Vale? ¿Por qué hemos dicho eso? Porque el comercio no requiere título habilitante. ¿Ya? Yo no necesito ser profesional en comercio para ejercer el comercio. Simplemente el hecho de ejercer una actividad de las que la ley establece como mercantiles. ¿Ya? Intercambio, venta de bienes y servicios, bueno, cualquier cantidad de esos elementos que están contenidos ahí en el artículo 20 del Código de Comercio. Sin embargo, yo puedo ser persona comerciante y no ser empresa. ¿Ah? Puede darse esta situación. Entonces, yo aquí he traído 3 certificados de existencia y representación legal. Son de una asesoría que brinden alguna oportunidad. Digamos, traemos 2 ejemplos a título netamente académico. ¿Listo? Si conocen a una de las personas que aparezcan ahí, pues es para efectos académicos. Entonces, aquí tenemos un certificado. Si están viendo el certificado, ¿no? Sí, profe. Listo. Sí, profe. Que nos dice ya certificado de matrícula mercantil de persona natural. Primera diferencia. Entonces, esta persona es una persona individualmente considerada, no hablamos de que tenga representación legal ni que sea empresa, es simplemente una persona natural. ¿Listo? Que es comerciante. Aquí se trata de la señora María Cristina Calvache Romero. Es una persona que ha reportado dentro de su capital, digamos, con el que trabaja, un activo de 6 millones de pesos. Pero, ¿qué tiene de interesante este certificado? ¿Ya? Este se reporta, pues, de que se trata de un restaurante, el correo lo revela, Nómada Street Food, pero no tiene, ¿ya? A pesar de que nos dice cuál es su actividad económica, a qué es que se va a dedicar, no tiene un establecimiento de comercio registrado. ¿Esto qué implica? Que es una persona que de manera independiente, un comerciante registrado, ¿ya? Ejerce el comercio. ¿Podemos decir que esta persona es un empresario? Pues allí vamos a hablar de 2 situaciones. Desde el punto de vista material, podemos decir que es una persona que sí, que tiene una microempresa, pero desde el punto de vista formal vamos a decir que no. ¿Por qué? Porque desde el evento del derecho comercial nos va a decir la norma que para poder ser empresa, pues yo tengo que ejercer esa actividad económica a través de un establecimiento de comercio. Entonces, nosotros materialmente vemos que la persona tiene un local, que tiene unos trabajadores, que tiene una cosa, pero no lo tiene, digamos, desde el punto de vista formal. Bueno. Ahora tengo acá otro certificado, ¿ya? Este es de una persona que se denomina solo Jaime, supuestamente, según la Cámara de Comercio. No tiene más nombres ni apellidos. Y que Jaime es propietario, ¿ya? De un establecimiento de comercio. Nos dice que él tiene un activo de 12 millones de pesos. Aquí está la información, digamos, general, sus actividades económicas, pero nos dice que tiene un establecimiento de comercio. Hay aquí la diferencia. ¿Listo? Entonces nos dice que ese comerciante debidamente registrado, inscrito en el registro mercantil, a su vez es propietario de un establecimiento de comercio, de una empresa, ¿ya? Un conjunto de bienes que le sirven a desarrollar. Y nos dice, en este caso, que se llama Absalon Rock and Disco, que sí es un bar conocido, ya en especial el que queda en la Avenida de los Estudiantes, que él es el propietario de ese Absalon, porque cada Absalon tiene propietarios diferentes, ya, y nos dice que el valor de ese establecimiento es 12 millones de pesos. Si es verdad o no, pues uno entraría a hacer un avalúo o alguna cosa, o ya vamos a ver cuáles son las consecuencias de no decir la verdad en este tipo de situaciones. Pero nos pone de presente entonces, en diferencia de la señora Calvache Romero frente al señor Jaime, que
este sí es un empresario como tal formal porque ejerce su actividad comercial a través de un establecimiento de comercio. ¿Van a hacer alguna pregunta? Álvaro. No, profe, qué pena, tenía el Ajá. micrófono abierto. Ya, perfecto. Bueno, muy poquitos conectados, ¿no? Volvamos acá entonces. Profe, es que estábamos en una clase ahí y como que muchos no alcanzaron a almorzar y es por eso. Pero Ah, ya. Bueno. Y tenemos acá el que fue el bar de moda, ya, Terracelo Disco Futsas. Este ya es otro escenario diferente. Aquí tenemos entonces a una sociedad comercial, ya, que es una persona jurídica independiente, hemos dicho, en forma de sociedad por acciones simplificadas, que tiene unos activos de 10 millones de pesos, supuestamente, pero que adicionalmente está distribuida en acciones. Aquí vamos a ver, digamos, bueno, conozcámoslo todo este importante, aunque algunos de ustedes ya han de haber manejado algún documento de estos, pero es importante, digamos, analizar desde el punto de vista de las sociedades esta situación. Entonces nos dice que tiene unas actividades económicas principales, ¿ya? Y secundarias, como actividad económica dentro del registro mercantil, que se constituyó por documento privado, que tiene una terminación indefinida, miren, aquí se muestra, y que tiene un objeto social, digamos, bastante amplio. Los objetos sociales, pues nos dicen inicialmente el servicio de bar y restaurante, pero acá nos dice que podrá participar en licitaciones para entidades públicas, que podrá, bueno, realizar cualquier tipo de situaciones de carácter comercial, ¿ya? O negocios que en consecuencia le dan una pluralidad bastante amplia, ¿ya? De objetos sociales. Que tiene un capital autorizado de 50 millones, pero solo un capital suscrito y pagado de 10 millones de pesos, ¿ya? Con 500 acciones con un valor nominal de 100 mil pesos cada una. Un representante legal suplente, unas facultades del representante legal, y les decía yo, los administradores tienen que tener bien definidas sus facultades, porque es lo que pueden y no pueden hacer, ¿ya? Porque ningún empresario va a ir a decirle, este es el estatuto de mi empresa. No, presentas ese certificado de existencia y representación legal y que allí le va a decir hasta qué puede contratar ese representante legal. Y lo que me interesa en este punto es esto. Miren, independientemente de que sea una persona natural, como la del señor Jaime con Absalon, o de una persona jurídica como Terracelo Disco Futsas, que es una persona jurídica, pues ejerce esa actividad económica a través de un establecimiento de comercio que cuesta solo 4 millones de pesos. Vamos a ver si en realidad hay una inversión de 4 millones de pesos en esa empresa. Estoy seguro que hay unas 30 veces más lo que dice aquí, pero bueno, eso no es lo que venimos a ver. Entonces, ¿a qué voy entonces con este tema de estos certificados? Pues que inicialmente, pues el código de comercio nos dice, señor empresario, pues si usted va a adelantar sus actividades comerciales de manera empresarial, pues lo tiene que hacer hasta el denominado establecimiento de comercio. Entonces, cuando hablamos de lo que se denominan los bienes mercantiles, pues son esa posibilidad que tiene esos bienes a los que puede acceder cualquier empresario para realizar su actividad empresarial. Entonces, ¿cuáles son? Son dos, el establecimiento de comercio y la propiedad industrial. ¿Por qué me pareció importante volver a profundizar sobre este tema? Que entiendo yo lo tuvieron que haber visto en otra materia de derecho comercial,
porque evidentemente, pues este es el paso para definir, digamos, cuál es el contenido de la empresa. ¿Qué nos dice John? Listo, no se preocupe, John. Lo importante, bueno, los que no llegan a tiempo a la clase, pues la pueden luego consultar en la plataforma. ¿Qué es el establecimiento de comercio? Ya aquí entramos nosotros a definir entonces cuáles son las diferencias que existen entre comerciante, empresario o empresa. Y vamos a decir que comerciante, pues como lo hemos reiterado, es una persona que de manera ordinaria dedica su actividad a una operación comercial. ¿Listo? Empresa, de acuerdo con el Código de Comercio, es actividad económica organizada que se ejerce a través de uno o más establecimientos de comercio. Entonces, nos refiere entonces a que existen personas que constituyen empresa, constituyen unos bienes mercantiles y que estos los utilizan para la realización de esas actividades. ¿Qué es un establecimiento de comercio? Es un conjunto de bienes. ¿Y qué compone este conjunto de bienes? Ya lo vamos a ver más adelante. La regulación del establecimiento de comercio está en los artículos 515 a 533 del Código. Pero el empresario tiene esta figura de la propiedad industrial. Yo no diría, bueno, la propiedad industrial, pues a menos de que estuviéramos haciendo industria, pero no. ¿Ya? La propiedad industrial es una forma de propiedad intelectual. ¿Qué es la propiedad intelectual? Pues es una propiedad que se ejerce sobre las invenciones de la razón humana. Cuando usted crea una obra de arte, cuando usted redacta un libro, está generando propiedad intelectual. Pero cuando además sus invenciones tienen aplicación comercial o industrial, se ven protegidas por lo que se denomina la propiedad industrial, que busca concretamente ya reprimir la competencia desleal o regular la competencia. Antes esto estaba regulado en nuestras normas, ahora está contenido en la decisión 486 del 2000, que es el Acuerdo de Cartagena. Ahí van ustedes a encontrar, yo les voy a colgar un librito que me descargué de la CAN, ¿ya? Que nos pone de presente todas esas regulaciones sobre propiedad intelectual, que es importante tenerlas, porque al fin y al cabo, si dentro de esos ejercicios de emprendimiento ustedes dan con una nueva invención, un modelo de utilidad, pues eso los va a proteger y les va a permitir tener derechos exclusivos sobre la explotación de una de estas situaciones. Entonces, primero vamos a hablar sobre el establecimiento de comercio. El establecimiento de comercio tiene unas características y nos dice, la norma es un conjunto de bienes materiales e inmateriales, pero que se entienden como una unidad económica. Entonces, ¿qué significa una unidad económica? Que es un todo, que está compuesto de bienes materiales e inmateriales. ¿Qué son los bienes materiales? Son los bienes que yo puedo apreciar por los sentidos. Ya, los bienes que puedo aprender con mis manos, tocarlos, moverlos. Entonces, esos bienes, digamos, hacen parte del establecimiento de comercio, como qué, como las mercancías, el mobiliario, el local, ¿ya? Los equipos. Entonces, una diferencia sustancial es que el establecimiento de comercio no es el local comercial, aunque ya vamos a ver que sobre esos arrendamientos hay unos derechos importantes. ¿Cuáles son los derechos inmateriales? Pues aquellos que no puedo percibir por los sentidos, ¿ya? Son unos derechos sujetos a valoración económica, importantísimos para el empresario, como que la enseña, el nombre comercial, las marcas. Muchos de ustedes, algunos me han preguntado. ¿Pero a qué hace referencia con la enseña? Ya vamos a mirarlo. Espérenme un segundito, ya la vamos a mirar. ¿Listo? Es un signo distintivo. Para que no se me adelante y vamos a ver ejemplos. Las invenciones o creaciones industriales, los inventos, las patentes, los modelos de utilidad, los contratos de arrendamiento. ¿Cómo así? Dentro de mi establecimiento de comercio tengo unos derechos derivados del contrato de arrendamiento de local comercial y estos son conflictos de todos los días. Arrendo un local comercial y eso me genera unos derechos que yo puedo oponerlos al dueño del local. Hacen parte del establecimiento de comercio esos derechos.
el derecho a impedir la desviación de la clientela y la protección de la fama comercial, todo lo que tiene que ver con competencia desleal, los derechos están incorporados dentro de ese establecimiento de comercio. Y los derechos y obligaciones mercantiles, digamos, lo que me deben mis clientes, mis créditos, en el cual yo soy acreedor, y las deudas también. ¿Listo? Entonces, importantísimo. Son dos tipos de bienes que componen ese denominado establecimiento de comercio. Entonces, en los ejemplos que hemos puesto, no es que quiera uno colocar nombres concretos, pero nos damos cuenta, digamos, cómo el comerciante no le da el valor real. Obviamente esto tiene un propósito, pues, de no pagar tantos impuestos desde el punto de vista de la industria y comercio, bueno, todos los impuestos que se exigen para poder iniciar una empresa, pero nos damos cuenta, pues, si alguno de los que conocemos, alguno de estos bares o restaurantes, que definitivamente ahí no hay invertido 10 millones de pesos, ahí no hay invertido 8 millones de pesos, 15 millones de pesos, o sea, me están diciendo que la inversión de Absalom es más grande que la que tiene Terracelo, o la inversión de Nómada Street Food. ¿tá? Entonces, darnos cuenta que en estos ejemplos que hemos tomado, pues empezamos a encontrar algunas cosas que ya les voy a explicar qué, digamos, situaciones tienen a futuro para tomar este tipo de decisiones. Profe, pero pues en la sociedad, o sea, pues, y la Cámara de Comercio y todas las personas que trabajan ahí, pues miran, ¿no? Que eso cuesta más. Entonces, no se supone que estarían como haciendo, pues, algo indebido, Claro, total. que el acta ¿qué es el registro mercantil? Pues Pagar menos impuestos, ¿no, profe? Sí, es para un tema de impuestos, ¿no? Pero digamos, vamos a ver que este tema no tiene una consecuencia de impuestos únicamente. Yo no sé si con ustedes miramos un ejemplo de los restaurantes. Yo creo que sí lo miramos. Profe, o sea, ¿es malo hacer eso? Claro, total. O sea, tiene unas consecuencias legales, digamos, que se las voy a explicar ahorita con ese tema. Obviamente todos los... Cuénteme. O sea, pero un punto tendría que ir a hacer un avalúo comercial a la No, empresa. usted tiene, verá, ya les voy a explicar este tema a continuación, digamos, qué es lo que tenemos que hacer. Lo que pasa es que eso lo evalúa, por decirlo así, un contador, ¿verdad? O sea, la firma del Sí, contador. la firma del contador es con la que se registra ese tema. Y si vos tienes un amigo y la verdad son 100 millones, pero tu amigo te firma el avalúo por 5, pues ya. Entonces, ¿cuál es el problema? Ya uno toma la decisión de reportar en Cámara de Comercio lo que no es por el tema de impuestos. ¿Listo? Porque en un departamento como el nuestro, por ejemplo, que no hay industria, entonces pues estamos ante un escenario de MIPYMES, es decir, de micro, medianas y pequeñas empresas, que los negocios que se emprenden pues tienen unos puntos de equilibrio bastante lejanos, ¿ya? Entonces, pues vamos a tratar de economizar en algunas situaciones, en especial en el tema de impuestos. Bueno. Pero no solo es el impuesto lo que genera. Entonces, ¿qué nos dice la norma? Para yo registrar mi establecimiento de comercio, debo acompañarlo por dos documentos concretos, que es el balance general y el inventario certificado por contador público. Allí entonces, con ese documento, yo registro en la Cámara de Comercio el valor de mi establecimiento. Es decir, que en Cámara de Comercio debería reportarse todos los bienes, digamos, que son compuestos por ese establecimiento de comercio, y esos tienen lugar a actualización. Si estuviéramos en un escenario en el cual los bienes, digamos, hubiera un comer, hay personas que se dedican a la creación de empresas para venderlas, por ejemplo. Para ellos no es un negocio este escenario de colocar lo que no es. ¿Por qué? Porque el establecimiento de comercio adquiere valor con el tiempo. Entonces, si yo lo que estoy haciendo es montando una empresa para luego venderla, a mí me interesa que se reporten los verdaderos valores que ahí se encuentran. Entonces, para ponerles un ejemplo real que nosotros atendimos en la oficina, en el cual uno encuentra, digamos, qué es lo que causa estas diferencias. Y creo que ya se los conté, el de los restaurantes, pero lo voy a volver a retomar. Entonces, una familia que es dueña de muchos restaurantes de aquí en la ciudad, ya, restaurantes no digamos de alta gama,
pero restaurantes que son conocidos en el sector del centro, pero es una familia, pues ellos, su padre, que fue el que fundó el primer restaurante, pues entre todos les dio el oficio, ellos cada uno de sus hijos montaron, y especialmente un hijo pues empezó a tener muchos problemas por tema de mal manejo administrativo. ¿Cuáles eran los problemas? Pues que tenía muchas deudas, el establecimiento le debía a los proveedores cantidad de dinero, estamos hablando de más de 200 millones de pesos, y ese establecimiento en Cámara de Comercio estaba por 20 millones de pesos. ¿20? Sí, 20 millones de pesos. Pero tenía unas deudas por encima de lo que valía, supuestamente, en la realidad, 200 millones de pesos. Entonces, ¿qué se hizo? Entonces, llegó una persona del extranjero, ya, familiar, y le dijo, no, pues, voy a vender el restaurante, se lo voy a vender a cualquiera. ¿Qué le dijo la hermana? Para evitar que vendas el restaurante y quede en manos de terceros, pues yo te lo compro. Listo, yo me hago cargo de las deudas. Pero cometen un error, ¿ya? Ella dice, yo asumo las deudas, pagó aproximadamente 150 millones de pesos y le dio 10 millones de pesos adicional. Entonces, ¿cuánto costó en realidad ese establecimiento de comercio? Costó prácticamente lo que pagó la nueva dueña, son 160 millones de pesos. ¿Por qué? Porque cubrió las deudas que estaban amarradas a esa empresa, ¿ya? De proveedores, y volvió a retomar el restaurante, lo volvió a posicionar. Cuando el que lo quebró miró que el restaurante volvió a ascender, salió a decir, qué pena, pero este negocio es un negocio simulado. ¿Por qué es un negocio simulado? Porque yo jamás se lo entregué con el ánimo de vendérselo. Simplemente se lo entregué porque, claro, hay una actuación de mala fe a todo dar, ¿no? Porque tenía muchas deudas y me lo iban a quitar, etcétera, etcétera. Lo hace ahora porque lo encuentra posicionado. Mire, el avalúo de este restaurante es de 300 millones de pesos. Y a mí solo me pagaron 10 millones de pesos. ¿Por qué? Porque en Cámara de Comercio solo se reportó un inventario y un balance por 10 millones de pesos. Pero mire, señor juez, como dice el disco, tengo aquí, ¿ya?, el inventario certificado por la contadora que siempre me ha hecho mi proceso y me dice que esto cuesta 300 millones de pesos, tanto en mesas, televisores, cocina, bueno, etcétera. Y lo podemos ir a certificar. Podemos hacer una audiencia, una inspección judicial. El juez, en efecto, se desplazó al establecimiento y verificó que costaban 200 millones de pesos. Pero les dijo, bueno, la contabilidad, ¿dónde está la contabilidad? Présteme la contabilidad. Revisa la contabilidad y la contabilidad está por 20 millones de pesos. En consecuencia, pues, atendiendo a que el negocio era por 20 millones de pesos, ¿ya?, y que se pagaron 20 millones de pesos, que el negocio en papel decía 20 millones de pesos, esta persona no pudo reclamar absolutamente nada. Pero puede suceder, por ejemplo, ya que suceda lo contrario, que el establecimiento de comercio esté sobrevalorado. Ya le están vendiendo un establecimiento de comercio en 200 millones de pesos. Y cuando usted ya llega y empieza a realizar el ejercicio comercial, se da cuenta que eso vale 50 millones de pesos y que lo estafaron. Pero en Cámara de Comercio aparece reportado por 200 millones de pesos. Entonces, se invierte la situación. Puede quien lo compra ir a reclamar ese valor, ¿ya?, y solicitar. O en el caso de las deudas, por ejemplo, para que entendamos esta situación. Supongamos que la señora compraron con el inventario que cuesta lo que vale y con deudas por menos, o sea, lo hicieron por los 20 millones, pero a sabiendas de que existían deudas por más de 150 millones de pesos. ¿Qué sucede en ese caso? Pues que ahora tanto quien lo vendió como quien lo compró responden, nos dice el Código de Comercio, solidariamente por las deudas. ¿Cómo así? ¿Ya? Que ahora esos acreedores que perseguían 150 millones de pesos de A, ahora pueden cobrarle a A y a B. Entonces,
Esa situación de manejar de manera irregular el tema de contable para efectos de establecer el valor de un establecimiento de comercio, pues definitivamente va a tener consecuencias más allá de lo que es la parte tributaria. ¿Por qué? Porque si yo lo vendo y lo vendo sobre ese tema, ya puede haber algún tema de responsabilidad, ya sea por el valor de los activos, porque lo vendo por el valor que no es, o por el valor negativo. Hay una figura en derecho que se llama la lesión enorme. ¿Y qué es la lesión enorme? Que yo vendo un establecimiento de comercio o cualquier otro bien por encima de la mitad. Entonces, el precio comercial es de 100 millones, yo lo compré en 200. Entonces, si yo demuestro que esa contabilidad estaba mal hecha, que no valía 200 millones, sino 100, yo puedo luego ir a reclamar y que me devuelvan mis 100 y mis perjuicios. Entonces, el tema de la contabilidad en materia empresarial, pues tiene unas connotaciones bastante importantes cuando se está enajenando los bienes. Entonces, en este caso, se requiere para cualquier tipo de enajenación, que es una venta, una permuta, una donación de un establecimiento de comercio, ¿ya? Que se tenga en cuenta ese documento del balance general. ¿Qué sucedió en el caso que les conté? Pues que este señor se quedó con los crespos hechos porque además de actuar de mala fe, ¿ya? Porque él respondió de que él había simulado el contrato y eso es nadie puede ser, digamos, ganar, ser escuchado en un juicio por alegando su propia culpa, su propio dolo. Además de su mala fe probada dentro del proceso, pues se aplicó esa regla de que sobre la contabilidad se tienen en cuenta los negocios y que en este caso él no podía pretender que le paguen ya 150 millones de pesos más por un proceso que él lo vendió en 20 millones. ¿Listo? Entonces, si yo luego voy a reclamar, voy a entablar alguna situación formal porque o tengo un problema con mis propios socios, que es lo que suele suceder a veces, montamos un emprendimiento y luego terminamos en conflicto entre los socios y la contabilidad está mal, pues yo solo podré reclamar hasta por el monto de la contabilidad. ¿Sí queda claro? Entonces, importantísimo tener en cuenta ese punto. Otra situación, cuando yo vendo, permuto o dono el establecimiento de comercio, se presume que lo hago en bloque, ¿ya? Que vendo los bienes materiales y los bienes inmateriales. Yo no puedo decir entonces que, bueno, yo le vendo el establecimiento, pero usted le cambia de nombre. No. Se supone que yo lo vendo, ¿ya? Con el mismo nombre, con la misma enseña, con los mismos contratos, con los mismos todos. Entonces, si yo lo que quiero es venderlo, desagregar el establecimiento de comercio y venderlo por partes, tengo que dejar claridad de que hago ventas de bienes muebles, ¿ya? Y tengo que a ese inventario restarle lo que voy vendiendo, porque de lo contrario, pues se entiende que usted está vendiendo absolutamente todo. Hay un punto que casi ningún comerciante lo hace, ¿ya? Y es que cuando yo vendo mi establecimiento de comercio a otro comerciante, pues tengo que informarle a mis acreedores, ¿ya? Y no solo informarles directamente a los determinados, es decir, a quienes yo sé que les debo, sino también a los demás indeterminados que crean que tienen derecho a reclamar o oponerse a esa venta. Y tengo que hacer una publicación en un diario de alta circulación. Y estos acreedores tienen 2 meses para oponerse. Es decir, pueden ir a Cámara de Comercio y presentar un oficio y decir, me opongo a la venta de ese establecimiento de comercio, ¿ya? Como en las novelas, en los matrimonios. ¿Y por qué se opone? ¿Por qué? Porque a mí me deben 100 millones de pesos y yo tengo como garantía ese establecimiento de comercio. Entonces, ¿qué tiene que hacer el que vende? Darle otra garantía o pagar la deuda y saldar. Es un procedimiento que en algunos casos se hace, en otros no, pero en caso de no hacerse, tiene como consecuencia que se genere la solidaridad. Es decir, que ese acreedor, al que le deben 100 millones de pesos, tenga derecho a reclamarle tanto a quien era el dueño como al nuevo dueño. ¿Sí queda claro? Sí, profe. Sí. Listo. Profe, Dígame. sí, sí, no, que sí Listo. está claro. Perfecto.
Bueno, habíamos dicho que uno de esos derechos del comerciante, ¿ya? Son los derechos derivados de el contrato de arrendamiento. ¿Listo? Brevemente, entonces diremos que local comercial y establecimiento de comercio no es lo mismo, pero que el local comercial o el arrendamiento de un local comercial son derechos que hacen parte del establecimiento de comercio. ¿Y qué derechos tengo? Pues si yo arrendo un local, ¿ya? Si yo arrendo un local comercial y lo ocupo por 2 años con el mismo establecimiento de comercio, yo tengo derecho a que ese contrato se me renueve. ¿Cómo así? Que así se acaben los 2 años, yo tengo derecho a que me lo sigan renovando porque en concreto yo le he dado valor a ese local. Entonces, un derecho derivado del contrato de arrendamiento que hace parte del establecimiento de comercio, pues es el derecho a la renovación. ¿En qué casos no procede? Cuando yo he sido un arrendador incumplido, un arrendatario incumplido, perdón, cuando yo requiero ese local para vivir como arrendador o para un negocio, pero ese negocio tiene que ser totalmente diferente al del arrendatario, ¿no? Tener en cuenta eso. A mí no me pueden sacar de mi local y luego colocarse un negocio igual, que es lo que suelen hacer muchos propietarios. Entonces, ¿cuánto tiempo tendría que esperar para montarse un negocio igual? 6 meses. So pena de iniciar un proceso de competencia desleal. ¿Listo? Entonces, si yo he incumplido como arrendatario, ¿Qué pasa cuénteme. si no? O sea, si no dejan pasar los 6 meses y simplemente, no sé, pasan 2 meses y ya ponen algo Ya, similar. no, usted lo va y lo denuncia ante la Superintendencia de Industria y Comercio y allá le inician un proceso de competencia desleal que puede terminar con multas y los perjuicios que a ustedes le hayan causado, ¿ya? Como la desviación de la clientela, todo el tema de la confusión que se pueda generar. En ese punto, digamos, yo sí puedo reclamar. Y muy importante para que ustedes lo sepan, estos son procesos que se generan incluso de manera electrónica. Así como el tema del consumidor que vamos a ver, yo no tengo que acudir pues con un abogado, digamos, presencialmente allá porque la superintendencia ha dinamizado esto a temas comerciales, digamos, porque la superintendencia, la oficina más cercana, con función jurisdiccional, es decir, con función de juez, es en Cali. Aquí tenemos una oficina, pero no tiene la función jurisdiccional. Entonces, independientemente de eso, pues yo puedo adelantar esas acciones de competencia desleal desde aquí o a través de la página web, etcétera, etcétera. Entonces, reclamar perjuicios. Yo puedo demandar a ese dueño de ese local porque me montó competencia desleal sabiendo que tenía que esperarme 6 meses para volver a montar esa situación. Profe, una Cuénteme. pregunta. Y si, digamos, todo un centro comercial vende el mismo producto, Si todo el centro comercial vende el mismo producto, sí, ¿puede el dueño montar el mismo local o no tampoco? yo pensaría que no, o sea, salvo que se trate, digamos, de una asociación, digamos, entre todos los comerciantes que estén allí y que allí pues no habría lugar a decir que hay un cambio, pero en principio diría que no, ¿verdad? Que no lo podría hacer, que tendría que montar otra situación diferente, porque, digamos, tiene que ver con una relación subjetiva entre dos personas, arrendador y arrendatario, y que esto ocurre siempre, ¿no? Miro que le está yendo muy bien al arrendatario y entonces digo, no, que ya no lo voy a renovar y pongo ahí mi negocio haciéndole competencia desleal. Entonces, se partiría que tendría que esperar los 6 meses, al menos los 6 meses. Vale, profe, gracias. Bueno, o para reparación, reconstrucción, demolición o construcción. En estos casos de reparación, reconstrucción, demolición y construcción, recordemos que aquí nos establece ya que tengo derecho de preferencia. ¿Qué significa esto? Que si van a demoler el edificio para construir un nuevo centro comercial, por ejemplo, yo como anterior arrendatario tengo derecho que pertenece al establecimiento de comercio, a que yo sea el primero
en mirar si lo arrendo de nuevo o no el nuevo local. Reparado, reconstruido o construcción nueva. ¿Ya? Entonces, el ejemplo. Yo tengo un local en un centro comercial. El centro comercial se incendia. Se va a reconstruir y suelen mejorarse los locales. Entonces, se genera un nuevo local y ese local, pues, al primero que tienen que ofrecérselo para arrendamiento, hace el anterior arrendatario. Aquí hubo un caso muy... Bueno, ustedes son bastante jóvenes, pero no sé si los que ya tengan más edad recuerdan cómo era el centro comercial A17 antes, ¿ya? El centro comercial A17 antes era totalmente diferente. En un centro comercial en el que uno no se aguantaba el calor, sobre todo en el segundo piso, ¿no? Y ese local, ese centro comercial se incendió. Y dicen, pues, las malas lenguas que ese lo incendiaron, no que se incendió, sino que lo incendiaron a propósito, y ahí muchísima gente perdió los locales, ya que tenían arrendamiento, porque luego no se los volvieron a arrendar. Y hubo procesos jurídicos, digamos, encaminados a esa indemnización de perjuicios por haberles hecho perder ese derecho de preferencia. ¿Qué nos dice la norma? Una vez reconstruido o reparado, o esté inaugurada la construcción nueva, tienen que avisarme con 60 días de anticipación a mí como arrendatario anterior, para poder yo decidir si yo puedo o no puedo tomar nuevamente ese local, ¿ya? Lógicamente, lo que pagaban antes los comerciantes, en el caso que les estoy planteando, cambió sustancialmente y por eso muchos tampoco accedieron a ese derecho de preferencia, porque los arriendos se dispararon de conformidad con esa nueva infraestructura. El desahucio es de 6 meses en materia comercial. Es decir, que si yo deseo terminar un contrato, mínimo tengo que tener 6 meses. ¿Y para qué un desahucio tan alto de 6 meses? En contrato de arrendamiento de vivienda urbana, por ejemplo, son 3 meses, ¿ya? Es 6 meses porque es el término que la ley presume que se tiene para trasladar todo el escenario comercial, ¿vale? Insistir, o sea, estos derechos le dan valor al local comercial, ¿no? Si yo posiciono, por ejemplo, lo que sucede en el ejemplo que puso el compañero, a veces hay sectores que no son comerciales, pero llega alguien, arrenda un garaje, por ejemplo, y ahí coloca un local y lo posiciona, se vuelve comercial, lo mejora, incluso hasta la gente que transita cambia. Se transforma todo el escenario del barrio, digamos, en este caso, se termina convirtiendo en un local, en un sector comercial, todo ese sector empieza a generar locales comerciales y lo que valía en ese momento ese garaje, digamos, como tal, como parte de una casa, ahora se convierte en un local comercial y le da valor. Entonces es por eso que se generan este tipo de derechos. Tengo derecho a subarrendar, nos dice la norma, con permiso, dígame. O sea que, como quien dice, si yo en mi casa tengo 2 garajes y entonces me pongo en uno, dejo el carro y en el otro pongo un negocio. Ya. Y entonces, pues bueno, ya se hace famoso, por decir así, el negocio que venden las mejores empanadas de Pasto. Ajá. Entonces se hace famoso, es decir, que después cuando venda la casa vale más por esa razón. Podría decirse que sí, pero si usted la tendría que desagregar en este caso, la desagrega, digamos, la somete a propiedad horizontal y lo deja ese como local comercial. Entonces cambia el valor. Si usted va y la hace evaluar, digamos, ese local, el evaluador comercial le va a decir que eso tiene un valor mayor, digamos, porque eso ya dejó de ser un garaje a convertirse en un local comercial valorado por un establecimiento que está allí. ¿Vale? Es tan importante, cuénteme. Pero asimismo podrían hacerlo, o sea, esos impuestos de las casas con el nombre. El predial. Ajá, lo mismo pueden hacer con el No. El predial es un tema totalmente diferente, ¿no? El predial tiene unas concepciones más desde un punto de vista, digamos, sí analiza los temas comerciales, pero analiza más el tema de los territorios, los sectores, las construcciones ya tienen una clasificación diferente, ya tiene que ver con un tema más de inversión de la infraestructura como tal.
Pero me refiero a que si en el caso que nos presenta el compañero van a comprar esa casa y están interesados es por el local, ¿ya? Pues eso va a tener una representación en el valor de la empresa, pero también va a valorar el local. Y si el local no es mío, pues por eso yo tengo derecho a quedarme allí los años que yo quiera si yo he ocupado por más de 2 años. Es decir, va a haber un derecho de renovación de ese contrato. Eso es importante, digamos. En el caso de acá, digamos que la persona allí que llegó a vender las empanadas, llegó arrendatario y valoró eso, ¿ya? Ahora el dueño lo quiere sacar para arrendarlo a mejor precio o para colocarse un negocio allí, porque sabe que hay buena clientela. Entonces, no, yo tengo derecho a que me mantengan en ese contrato de arrendamiento. Tengo derecho inclusive a subarrendar hasta el 50%. Y si se vendiera la casa, por ejemplo, si se vende esa casa, el que compra la casa tiene la obligación de mantener ese contrato de arrendamiento. Hasta ese punto, ¿ya? Llega la protección del establecimiento de comercio. Entonces, el dueño de la casa, del local de empanadas, que nos han puesto aquí el ejemplo, ¿ya? La vende. El nuevo vendedor no lo puede sacar a ese arrendatario si está con contrato vigente, ¿ya? Y tiene el arrendatario el derecho, se transfiere, se cede al nuevo arrendador, ¿ya? De mantenerlo allí. O sea, es bastante protectivo. Ahora, otra cosa es si yo quiero como arrendatario cedérselo a otro. Entonces, si yo se lo cedo a otro, en este caso, pues tengo que obtener el permiso del empleador. Y estos derechos, es una palabrita que yo he escrito acá, son de orden público. ¿Qué significa esto que sean de orden público? Que no son negociables. Si se colocara en el contrato de arrendamiento que esos derechos no tienen ningún valor para el local comercial en concreto, pues vamos a decir que definitivamente eso escrito no tiene ningún valor, ¿vale? Y eso nos va a permitir, pues, generar, digamos, esos espacios de valor. Entonces es importantísimo que ustedes tengan en cuenta que en caso de que se violen cualquier tipo de estos derechos, yo tengo lugar a la indemnización de perjuicios. Demandar a ese arrendador y exigirle el cumplimiento o la reparación en perjuicios. Porque ¿qué protege esto? Pues protege la competencia desleal, ¿vale? Que vengan y me monten competencia a raíz de lo que yo he hecho en ese local comercial. Profe, una pregunta. Con eso de las primas, ¿qué pasa ahí? Cuando piden locales comerciales. ¿Cómo así de las primas? No lo entiendo. Ahora sí de un local. Te piden una prima. Pero a ver, ¿a qué título le piden? La verdad es que desconozco lo que me está enunciando. A ver cómo le explico, profe. Digamos, para poder obtener un local, ¿no? Digamos, en el centro. Algunas personas piden como un anticre, se puede decir. Sin devolución. Usted me dice el que le arrenda le pide No. El anterior arrendatario Ajá. pide una prima. Como lo que le digo, como un anticre. Eso es ilegal. Ya. O sea, usted me dice es como una especie de que le están comprando el derecho de ocupación. Eso, para arrendarlo, exacto. Sí. Digamos, yo me quiero ir, pero no me quiero ir gratis. ¿Ya? Ajá. Entonces se lo cedo No, pues eso ya es un tema. O sea, no es. No, digamos, yo pensaría que no es prohibido, ¿ya? Porque en derecho comercial entiéndase que hay disposición de derechos. ¿Listo? Entonces lo que está es cediendo ese derecho de ocupación a otro, ¿ya? Yo pienso que en ese caso, digamos, no estaría prohibido, pero pensaría que ese sería un derecho más que debería que compartirse con el dueño del local, ¿no? Pero bueno, digamos, es importante, ese ejemplo que usted lo ha puesto, no está regulado, pero es prácticamente la posibilidad que tiene el comerciante de ceder este derecho de renovación. ¿Ya? Entonces le digo, listo, yo tengo derecho a quedarme aquí y no me quiero ir, pero si usted me paga 10 millones de pesos, yo me voy. Eso es lo que le entiendo. Sí, profe. Entonces, sí, yo pensaría que, lógicamente, pues no le va a gustar al arrendador que el otro se esté lucrando
por un derecho de, digamos, que es de propiedad de él, pero, digamos, pensaría yo que ese derecho no es indisponible, yo lo puedo ceder, ¿ya? Si la persona está muy interesada en ese contrato de arrendamiento, yo lo puedo ceder y cobrar lo que sea por ese derecho. Sí, ahí no le vería ningún inconveniente, digamos. Pensaría que no sería ilegal. Obviamente lo están haciendo a costas de un bien que no es de ellos y que de pronto desde ese punto de vista podría causar, digamos, alguna molestia al dueño del local, pero lo importante y lo que yo quiero que ustedes se lleven hoy de esta clase es que estos derechos son de quien arrenda local y hacen parte de la empresa. ¿Listo? Vale, profe, gracias. Bueno. Ahora sí, el tema de la propiedad intelectual. La propiedad intelectual, como les he dicho, es una forma de dominio, es decir, de propiedad que se ejerce sobre algo, pero que algo que es inmaterial. Entonces, la propiedad intelectual tiene dos vertientes, que son los derechos de autor, que se reflejan sobre obras académicas, artísticas, ¿ya? Que no tienen aplicación industrial, y la propiedad industrial, que tiene que ver exclusivamente con la aplicación comercial, que son dos tipos de propiedad industrial, los signos distintivos y las creaciones nuevas. Y estos dos hacen parte ya del establecimiento de comercio. Por eso es importantísimo, digamos, valorarlos y darles su lugar dentro de lo que es una empresa. ¿Cuáles son los signos distintivos y cuáles son las creaciones nuevas? Entonces, los signos distintivos son la marca, la enseña, el nombre comercial, la indicación de procedencia y la denominación de origen. Ya vamos a hablar de cada uno de ellos. Y las creaciones nuevas pueden ser de fondo o de forma. Vamos a decir que de fondo tienen que ver con invenciones nuevas, totalmente nuevas, que no provengan, digamos, de una técnica ya establecida, ni que sean obvias, que tengan esa inventiva y que tengan una explotación comercial. Y las de forma tienen que ver con los planos, los diseños, los dibujos, digamos, que pueden ser lugar a materializarse y posteriormente convertirse en una nueva creación. ¿Por qué son importantes para la empresa? Pues evidentemente son las que generan un valor agregado a la empresa. Yo distingo a una empresa por su buena calidad de sus servicios y sus productos, pero la relaciono inmediatamente con alguno de estos signos distintivos. Y estos signos distintivos valen plata. Entonces, hoy por hoy, pues que el mercadeo en la parte digital se ha vuelto, digamos, que uno mira sufriendo a veces a los profesionales que se encargan de hacer, de diseñar todo este tema, sufriendo porque ahora hay aplicaciones que le permiten generar cualquier cantidad de diseños, pues no se da cuenta que cuando esto proviene, digamos, de un ejercicio intelectual, pues genera valor en la empresa. Ya vamos a ver qué es cada una de ellas. Entonces, las marcas, como ustedes lo conocen, pues son, digamos, todo signo apto que distingue un producto o un servicio en el mercado. ¿Listo? ¿Y qué entendemos por signo? ¿Ya? Pues palabras, imágenes, figuras, gráficos, logotipos, retratos, letras, números, ¿ya? O formas de envolturas, colores que me determinan o me identifican un producto o un servicio, ¿ya? Existen, digamos, distintos tipos de marcas, pero también prohibiciones de lo que yo puedo registrar como marca. Lo importante es que se puedan representar gráficamente, ya sea con imágenes, ya sea con palabras o una combinación de ambos, ¿vale? O digamos también con formas, sonidos, bueno, cualquier cantidad de situaciones, olores, nos dice la decisión 486, que permitan identificar un producto. Pero en contraposición con eso, ¿qué no podemos registrar como marca? ¿Ya? Primero que todo, las que carezcan de distintividad. ¿Cómo así? O sea, que no identifiquen algo, sino que sean genéricas, ¿ya? Relativas a la forma usual en la que se denomina algún producto, por ejemplo, alcohol. Alcohol no es una marca, es una denominación técnica y al mismo tiempo una forma usual de mencionar un producto, ¿ya?
Tampoco puedo registrar, por ejemplo, el tema del servicio. En el caso de los abogados, vemos litigio, ¿ya? O la palabra administración, no la puedo registrar como marca. O que describan características técnicas o de origen, nombres genéricos, un color, por ejemplo, no puede ser una marca azul o negro, o que produzcan confusiones, por ejemplo, utilizar una marca como Postobin, por ejemplo, induciendo un error para nombrar alguna bebida, es Postobón la marca, yo le cambio solo una palabra para inducir un error. Tampoco puedo usar símbolos oficiales sin permiso de la autoridad competente. Por ejemplo, no puedo usar marcas que refieran a la norma, al escudo, a la bandera o escudos de determinada autoridad. Tampoco los que se asemejen a marcas ya registradas, ¿ya? O a nombres comerciales o, bueno, a lemas que ya se han registrado a favor de alguna persona. Aquellos que consistan, tampoco pueden ser registrados aquellos que difieran o pongan en riesgo, digamos, la identidad o prestigio de las personas. Y esto tiene además, lo habíamos visto en el tema del nombre de las sociedades, unas consecuencias desde el punto de vista de la responsabilidad. Ya no puedo burlarme de una persona mediante una marca, salvo que sea con su permiso. Violando el derecho de autor, digamos, apropiándome de alguna situación que no es mía. Tampoco puedo utilizar, y este es importantísimo, ¿no? Muchos emprendimientos tratan de volver industrial a veces todo el tema de productos que vienen de las comunidades indígenas, o lo que ha hecho, mejor dicho, la mayoría, ¿no? De ir a buscar las comunidades indígenas los saberes ancestrales y convertirlos luego en una situación comercial o industrial. Vamos a decirlo que yo no puedo utilizarlo, están protegidos por un convenio de la OIT, nada más, nada menos. Yo no puedo utilizar, digamos, las palabras, las letras, los caracteres, los signos utilizados por las comunidades indígenas o afroamericanas o cualquier tipo de comunidad étnica y convertirlo en marca, está prohibido. O, cuéntame. Allí más que todo en moda, esas grandes pues marcas de moda hacen desfiles y por ejemplo pues el estampado o bueno el tejido de la ropa se parece mucho a la de las comunidades. Bueno, pero eso, nada. Claro, esa sería una situación diferente, ¿no? Porque ellos compran o contratan esa mano de obra de ellos. Se supondría que para hacer un tipo de estos pactos, pues tiene que venir con aprobación, en este caso, del Ministerio del Interior, y que se hace justamente para poder darle salida comercial. Pero, digamos, no estarían utilizando los símbolos o su lenguaje o sus palabras en la marca, digamos. La marca es ese signo distintivo. Ya vamos a mirar varias expresiones de marcas para que identifiquemos este tema. En este caso, ella está presentando un producto de características indígenas y seguramente pues o se lo copian o se lo compran o alguna cosa hacen, pero no, digamos, estaría utilizándolo como marca para identificar a un producto en particular. ¿Ya? Bueno, ustedes, me imagino que alguno de ustedes sí conoce este almacén de Limón Piel, que son unos productos de cuero que se hacen, digamos, de alta calidad, que son hechos aquí en Nariño y que utilizan también muchas cositas de carácter o de referencia a comunidades indígenas. Entonces, en el caso que usted me está presentando, Lizeth, por ejemplo, no podría ese logo de Limón Piel tener marcas de indígenas, por ejemplo, ¿ya? O letras indígenas. En ese caso no lo podrían hacer. Pero la marca, ustedes miran, el logo es totalmente diferente. Justamente es una venta de artículos de cuero que queda ahí al ladito de la Cámara de Comercio. Bueno, y el tema de una reproducción, una traducción de algo que ya existe. ¿Listo? Una marca que ya existe, entonces yo lo traduzco en mi lenguaje nativo y la convierto en marca, ¿vale? No lo puedo registrar. Entonces, vamos a ver qué consecuencias, digamos, qué tipos de marcas hay y cómo se registra. Entonces, hay en general 6 clases de marcas, o así los clasifica la doctrina, y nos dice pues que hay una marca figurativa que consiste en un signo visual
o figura, ya, no con letras ni con números, que me identifica, digamos, una marca. Entonces aquí hemos puesto, digamos, este felino y esta, bueno, ¿qué le diríamos? Esto podría ser una letra, pero tiene otra connotación, digamos. Y esto es una marca de dos empresas multinacionales importantísimas, ¿no? McDonald's, ya, aunque este ya cambió, este logo, o la marca de ropa Puma. ¿Listo? Nosotros miramos estas marcas y sin que nos diga allí con palabras cuál es la marca, ya sabemos de qué se trata. Existen marcas nominativas que son combinaciones legibles y pronunciables de letras o números, ya, palabras o frases. Entonces, esa marca nominativa, yo he puesto como ejemplo la de Panasonic, o la de Sonic, o la de Dell, ya, aunque la de Dell ya tiene un círculo allí, o cualquier otra marca que sea exclusivamente con un netamente palabras o números, ¿ya? Entonces, son formas de representación. O tenemos las mixtas, ¿ya? Que tiene elementos figurativos y nominativos. Entonces, yo he traído aquí una local, una marca local, Mr. Pollo. Está registrada como marca, ¿ya? Entonces, encontramos la parte nominativa, que son unas letras, una tipografía especial, ¿ya? Y un signo visual o figura, ¿vale? También hay marcas colectivas, ¿ya? Las marcas colectivas identifican características comunes, por ejemplo, de productos o servicios. Estas generalmente se emiten para identificar, digamos, que produce, o sea, digamos, que provienen de un mismo producto, pero que este producto está asociado, digamos, a una zona, o que, bueno, vamos a ver que también puede darse de otra manera, pero lo que busca identificar es características comunes de productos y servicios. Entonces, este loguito que ustedes miran aquí, Toma Café, hace alusión a una marca registrada de los productores de las marcas más reconocidas de Colombia. ¿Ya? Hace un tiempo se utilizaba y entonces lo encontramos en una talega de café, pues vamos a encontrar esta marquita. Hay marcas de certificación, que son las que se imponen para dar calidad. Ya estas generalmente se otorgan a instituciones públicas o privadas, que al imponer su sello, su marca, dan una connotación de calificación, ¿ya? Una característica. Entonces las clásicas son las de calidad. Entonces tenemos la de Icontec, la de Veruberitas, bueno, cualquier otra cantidad de certificadoras, ¿ya? Que nos dan un sellito y nos dicen, esta empresa fue certificada en tal norma técnica o tiene calidad excepcional del producto o servicio. Y finalmente, las marcas de productos y servicios comunes que nos identifican directamente con un producto o con un servicio. Entonces aquí tenemos Coca-Cola. Nosotros vemos esa frase y identificamos automáticamente la bebida esta que nos tomamos siempre. ¿Listo? O hemos puesto Bancolombia, ¿ya? Que esa es una marca como tal, Bancolombia. Está registrada como marca que identifica unos servicios bancarios prestados por el Grupo Bancolombia S.A. Entonces, miremos la diferencia. ¿Ya? La empresa, ¿cómo se denomina? Grupo Bancolombia S.A. Pero esa empresa pues tiene una marca frente a unos servicios financieros que se llaman Bancolombia. ¿Listo? Entonces hay varios tipos de marcas y la forma de cómo las creamos. Estas marcas tienen una duración, su registro de 10 años. ¿Ya? Ese registro se hace ante la Superintendencia de Industria y Comercio. Aquí hay una oficina que se encarga de registrar todo ese tipo de situaciones. Y pueden ser renovables indefinidamente. Entonces, yo cada 10 años tengo que estar renovando esos productos. ¿Listo? Esa marca, para mantener su valor. Y es sujeto de valoración. Si en mi establecimiento de comercio tiene una marca registrada, pues le va a dar valor. Si yo vendo ese establecimiento de comercio, pues adicionalmente tengo que venderle lo que cuesta la marca. El posicionamiento de la marca es lo que cuesta, ¿ya? No es un bien material que yo pueda percibir, pero sí está allí. Y yo como empresario debo saber cuánto cuesta y así de esa manera venderlo o enajenarlo, donarlo, lo que a bien se tenga. Ahora tenemos otros tipos de signos distintivos,
que la enseña comercial, por ejemplo, es la palabra o frase o leyenda que complementa una marca. Entonces, he traído a esta de acá de Pollos Frisbee. Su logo es la palabra Frisbee con un pollito ahí encima, pero tiene un lema comercial registrado. Nadie lo hace como Frisbee lo hace, por ejemplo. Otro que ustedes me traigan de ejemplo, a ver, de un lema comercial. ¿Cuál se les viene a la mente? No, miren a sus alrededores a ver si encuentran un producto o un servicio con lema. Bueno, entonces es un complemento, vamos a decir, ¿no? De una marca. La enseña comercial o rótulo comercial. ¿Y cuál sería la enseña de, digamos, el lema comercial de Coordinadora? ¿Ya? Eso, recoge y entrega control log. Y no solamente eso, el sonido. El sonido de ellos está registrado. ¿Ya? Ustedes ven que el camión, cuando llega a dejar una encomienda, suena, tiene el sonidito de la propaganda. Ese también está registrado y solo ellos lo pueden usar. Entonces, eso es lo importante. ¿Ya? Identifica. La enseña o rótulo comercial es la que identifica un establecimiento. Entonces, Unicentro como tal es una marca registrada, ya a pesar de que nosotros lo vemos como una situación de infraestructura comercial, pero, digamos, la enseña o rótulo comercial identifica el establecimiento de comercio. ¿Ya? Es el logo que está afuera de la empresa, ¿vale? Entonces, es diferente al nombre comercial, evidentemente, o puede ser igual, pero tiene que tener unos signos que lo distingan de otros. Por ejemplo, entonces aquí hemos traído el tema de Unicentro. Cada Unicentro tiene su logo registrado, ¿ya? Su enseña comercial, y de manera independiente, digamos, sus logos permiten identificar. Y Unicentro es una marca nacional registrada, pero tienen una enseña. Aquí en Pasto, por ejemplo, encontramos el Éxito Normal y el Éxito Vecino. Entonces, ese establecimiento de comercio del centro ya se denomina Éxito Vecino. O tenemos muchos Mr. Pollos, pero entonces encontramos unos Mr. Pollos que tienen una enseña distinta. Todos se llaman Mr. Pollo, pero por ejemplo, el que queda en la catedral se llama Mr. Pollo Cream. ¿Ya? Tiene una enseña o un rótulo comercial que lo identifica o lo distingue de cualquier otro. Y el nombre comercial sí es el que identifica a la actividad económica, a la empresa o al empresario. ¿Y por qué he puesto este de aquí? Porque estos son los constructores, ¿ya? De los unicentros. Entonces, mire, constructora o edificadora Pedro Gómez S.A. ¿Ya? Aquí tiene además un lema comercial. Entonces, son distintas situaciones. Por ejemplo, entonces volvamos acá a los tipos de marcas, porque aquí, digamos, ¿cómo es el nombre comercial de la empresa? ¿Ya? Chamorro Portillas As. ¿Cuál es el logo del establecimiento? Entonces, la marca, Mr. Pollo. ¿Cuál es la enseña comercial? ¿Ya? Entonces dijimos el Mr. Pollo Cream en el del centro que lo identifica, lo cambia. ¿Cuál es el lema comercial? Aquí nos dice todo un mundo de sabor. Entonces, si yo sé valorar esos productos, digamos, estos signos distintivos, pues definitivamente le voy a dar valor agregado al establecimiento de comercio. Me van a permitir, digamos, no solo que se vea bonito, digamos, desde el punto de vista del diseño, sino me van a permitir posicionar una marca que en caso de que yo quiera vender esa marca, pues le voy a dar un valor que si lo que voy a hacer es captar socios, pues es diferente que solo sea el establecimiento de comercio de fulanito de tal, sino que además tengo una marca registrada y esa marca registrada pues tiene mayor valor. Entonces la inversión va a ser más. Es más, esto ya nos puede llevar, digamos, una posición, y eso es lo que hacen los contratos de franquicia, ¿ya? Posicionar una marca y no solo una marca, posicionar formas de hacer las cosas, recetas, ¿ya? Que es a lo que vamos a pasar. Y luego ganar dividendos de la explotación que de estos bienes, de estos signos distintivos, haga otra persona, ¿ya? Entonces, importantísimo tener en cuenta. Bueno, se me estaban quedando estos dos.
Tenemos entonces dos signos distintivos adicionales que tienen que ver más con un tema de carácter legal, que es la indicación de procedencia y la denominación de origen. La indicación de procedencia hace alusión a dónde procede un producto o servicio. Generalmente este es el made in, ¿ya? Hecho en, y aquí he traído un signo distintivo que es marca y al mismo tiempo indicación de procedencia. Entonces dice Café de Colombia. Esto, digamos, en los productos internacionales, en los productos de exportación, indica que el café, pues, es de Colombia. Pero la denominación de origen, pues, ya nos determina una protección estatal, una protección legal de dónde viene una situación, de dónde es original. Entonces, si encontramos un producto, ya, denominación de origen, en este caso, como este sello o este, que existía antes, ya para el café, y este que es para cualquier producto, indica que ese producto es colombiano, y esto permite identificar entonces nuestros productos nacionales en el exterior, ¿ya? Porque puede ser que sea café colombiano, pero comprado para que me entiendan el ejemplo acá. Compro los granos de café aquí, colombiano, pero lo tuesto, le doy procesamiento y lo empaco en Estados Unidos. Entonces, ¿tendrá un origen netamente colombiano? No. Entonces, cuando un producto mío va con este sello de aquí, ¿ya? Entonces indica que es un producto que es original de Colombia y va a cambiar su valor, ¿vale? Porque mucha industria es maquila. Entonces, ¿qué es la maquila? Que yo compro algunas cosas hechas y ya lo que hago es ensamblarlas o venderlas en otro país. Entonces puedo decir, este es café colombiano. Sí, fue sembrado en Colombia y secado en Colombia, pero no fue ni tostado, ni empacado, bueno, molido en Colombia, que eso le puede dar de pronto alguna situación adicional de calidad versus la situación del precio. ¿Listo? Entonces es importantísimo tener en cuenta esas situaciones. Ok, imagino que ustedes dentro de sus materias, pues de derecho internacional, digamos, como tal, abordaron este tema con mayor profundidad. Bueno, y finalmente las creaciones nuevas, para ir terminando nuestra clase, pues que tienen que ver con esas invenciones que hemos dicho, que lo que buscan es darle a una nueva invención una exclusividad de explotación comercial o industrial. Entonces, tenemos los modelos de utilidad, que eso es darle una nueva utilidad o ventaja o efecto técnico a una creación existente. Entonces, cuando Epson coge la impresora de tinta y le agrega los tarros de tinta externos, ¿ya? Él patenta eso como un modelo de utilidad. Luego, pues todas las impresoras lo trajeron, pero ya le pagan réditos a Epson porque fue el primero que se le ocurrió quitarle a esas impresoras de tinta que nos costaba cuánta plata comprar unos cartuchos de tinta que no duraban nada, le colocó los cartuchos individuales para recargarlos automáticamente. Entonces, la impresora ya estaba inventada, el cartucho de tinta ya estaba inventada. Lo que hizo fue montarle unos tanques y darle la posibilidad que la tinta fluyera por esos tanques y hacer más económico el costo de impresión. Entonces, es un modelo de utilidad. Y la patente, pues que ya es un tema de una creación nueva, ¿ya? Nos dice la norma internacional, que es la de la Comunidad Andina de Naciones, la que nos rige a nosotros, que no debe estar comprendido dentro del estado de la técnica, que significa que no sea obvio, es decir, que nadie se le haya ocurrido hacer eso o que no esté previsto, digamos, dentro de esa técnica y que en consecuencia, pues, sea susceptible de aplicación industrial. Cuénteme, Álvaro. No, las patentes, digamos, la patente es de carácter internacional, ¿no? La patente es de carácter internacional, lo que pasa es que el Estado es quien administra los registros de patentes. Entonces, si ustedes consultan, y les voy a colgar en la plataforma ese documento para que ustedes lo conozcan,
Si ustedes consultan el tema de las patentes, el registro es nacional. Por eso antes teníamos normas nacionales y ahora esas normas son comunitarias para nuestro caso colombiano. La Comunidad Andino de Naciones sacó esa decisión 486 del 2000 del Acuerdo de Cartagena y ahí están contenidas todas las situaciones. Y lo que hace la superintendencia o las cámaras de comercio es recibir las documentaciones, eso pasa a unos comités, lógicamente, de científicos específicos que evaluarán la patente y esa patente termina entonces acreditándose. ¿Cuál es el derecho que se acredita o por cuánto tiempo? Por 20 años, renovados por otros 20 años. Las patentes pueden ser de utilidad común o de utilidad privada. La mayoría, pues, lo que hacen patentes, las sacan es para efectos de explotación única y exclusiva. ¿Ya? Pero digamos, tenemos nuestro antecedente de las patentes en la historia, pues Nikola Tesla, que inventó, digamos, la forma de energía que utilizamos actualmente, pues todas las patentes, él registraba las patentes como invención de él, pero las dejaba para explotación pública. Y hay muchas patentes que la gente las crea, pero las deja para que cualquiera que tenga recursos las explote comercialmente, ¿ya? Pero desde el punto de vista comercial, que busca un ánimo de lucro, pues lo que busca es el reconocimiento y la explotación exclusiva de eso. ¿Listo? Sobre ese tema, pues, digamos, hace mucho parte de la administración de los negocios internacionales porque tiene que ver, digamos, con esa especialización en temas de explotación económica de un producto o de un servicio por ser nuevo y tener ese carácter de inventivo. Entonces, para los que quieran profundizar, les voy a dejar ese documentico allí. ¿Listo? No sé si tengan preguntas, que ya se nos acabó el tiempo, tengo que pasar a otra clasecita. No, profe, todo claro. Listo, Muchas gracias. perfecto. Entonces, no olviden dejar su registro de asistencia en el chat y nos vemos la próxima clase. Que pasen un buen fin de semana. Por favor, sí les voy a pedir que comparezcan pues a la clase porque ustedes son como 30 personas y veo solo 14 personas conectadas, ¿vale? Vamos a ver si, de acuerdo con las notas que les pase este fin de semana, pues hacemos alguna otra actividad la próxima semana. Entonces, por favor, estar como... Nosotros no somos 30, somos... ¿No son 30? No, somos Pero- Somos 16, 18. 15, si acaso. no, espera, aquí tengo la lista. No, en serio, profe. O Sí, los de estoy verdad. confundiendo. A excepción de los dos chicos que son chicos Sebastián y Natalia Sarama, ellos dos creo que son los que ya miran así la materia. El resto somos los que estamos aquí, profe. Ah, qué bueno. A ver, entonces, profe, llame lista. juiciosos. Para ver cuáles son los 30 que tiene usted. A ver, venga, aquí tengo las listas, permítame. Qué cansona. A ver si estoy equivocado. Tengo 20 personas. Entonces sí están casi la mayoría. Bueno, entonces me excuso por el señalamiento injusto que acabo de hacer. Entonces, nos vemos la próxima semana, juiciosos. Entonces, atentos a las notas, pues este fin de semana para ver si necesitamos hacer alguna actividad adicional para este corte, ¿vale? Ya me comentaron que van a tener un parcial el jueves, pero tenemos compromiso de reponer las horas a las 6 de la tarde o en otra que nos pongamos de acuerdo. ¿Listo? Sí, profe, yo ya les dije, ellos ya saben. Listo. Perfecto. Entonces, que tengan buen fin de semana. Gracias, profe. Hasta luego. ¿Listo? Hasta luego. Gracias, profe. Hasta luego. Gracias.